la línea telefónica María Elena Morera. Ella es presidente de la organización Causa en Común, una organización que ha aglutinado en torno a investigadores, académicos, a personas con un amplio conocimiento en el tema de la seguridad o la inseguridad, dependiendo de cómo lo queramos ver. Y el día de hoy queremos preguntarle si existe la incapacidad o hay una estrategia errónea en las políticas que se está siguiendo en esta cuarta transformación. María Elena Morera, ¿cómo estás? Muy buenos días. María Elena, ¿me escuchas? ¿Qué tal? Buenos días, me da mucho gusto saludarte, Roberto, a todo tu auditorio. Igualmente, María Elena Morena, hacíamos nosotros la pregunta, ¿qué consideras desde tu punto de vista, qué es lo que sucede o lo que está sucediendo en México ahora con este nuevo gobierno? ¿Existe incapacidad o hay una estrategia errónea porque las cifras de los delitos siguen creciendo mes con mes? Mira, yo creo que el problema es que no tenemos estrategia. Me parece que ese es un problema básico. Otro problema importante es haber desaparecido a la Policía Federal sin tener una nueva estructura que la sustituya, porque la Guardia Nacional en realidad pues todavía no existe, ¿no? Entonces, por un lado quitan a la Policía Federal, por otro lado ponen en riesgo a las Fuerzas Armadas con esta nueva estructura, porque le están dando funciones de policía que no conoce, que la tienen que preparar, y sin estar preparada la lanzan a la calle con un brazalete que dice Guardia Nacional, pero eso no significa nada. Y por el otro lado tenemos a los gobernadores y a los presidentes municipales muy cómodos, ¿no? Muy cínicos, diciendo pues ya va a llegar la Guardia y que la Guardia se haga bola. Entonces creo que sí estamos en un problema. Los índices delictivos desgraciadamente suben en lugar de bajar, pero lo peor es que no vemos que en un futuro cercano podamos ver que estos índices bajen. Entonces sí es un motivo de preocupación, y especialmente si lo vemos desde la voz de las víctimas, porque ver números, pues cifras, son muy frías, pero cuando ya las ves desde la voz de la víctima, me parece sumamente grave lo que está sucediendo y que no exista una respuesta integral de ese gobierno. Sí, lo que dices, María Elena Morera, es muy cierto y yo no lo había pensado de esa manera. Nos hemos enfocado en presentar números, cifras duras, frías, 15, 20, 50 mil, 20 mil, pero no estamos observando de que detrás de cada uno de los delitos hay una víctima, y que no existe la atención, ni la reparación, ni el tutelaje, ni el acompañamiento, y depende del tipo de delito, pero digo que uno tal vez, delito es delito y víctima es víctima, pero hay algunas más graves que otras, pero efectivamente, detrás de toda esta gran cifra, hay una historia, una triste historia, y nunca nos hemos puesto a pensar. Te soy sincero, yo no lo había pensado hasta ahora que lo estás comentando. Sí, mira, y cuando ya los ves en términos de seres humanos, entonces la perspectiva cambia, y me parece que sí es importante empezar a contar historias de víctimas para que nos demos cuenta de la gravedad que estamos sufriendo. Te cuento una muy breve. Hace como mes y medio me habló una persona en el Estado de México para decirme si la podía ayudar porque habían secuestrado a sus dos hijos, había pagado el rescate, no habían regresado. Y entonces la puse en contacto con las autoridades, y al final del día los delincuentes mataron a los dos muchachos, los aventaron en un canal y no han encontrado a los muchachos. Entonces cuando ves esas historias y esa gravedad que está viviendo la gente en el día a día, pues sí es sumamente dramático, y desgraciadamente no vemos una respuesta de las autoridades, porque por supuesto que se puede hacer algo, ¿no? Colima tiene la cifra más alta de asesinatos, pero Yucatán la tiene bajísima. Entonces, pues sí hay que repensar qué se está haciendo en cada uno de los estados. Y mira, me parece que lo que tienen que hacer los gobernadores es tomar su responsabilidad en sus estados y realmente cambiar la visión de sus estados y ver qué es lo que se puede hacer y formar a las policías. Si no formamos policías, nunca vamos a tener seguridad, aunque la seguridad tenga muchas otras aristas. Sí, a ver, María Elena Morera, si yo te llevara frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, que sé que has estado con varios presidentes, pero si yo te llevara ante él y en este momento te dijeran cuentas de
10 segundos para decirle 2 propuestas o 3 para revertir este gran flagelo o problema, dirías. 1, tenemos que capacitar la Guardia Nacional porque fue una decisión improvisada, expedita, sin mayor preámbulo, nada más, construyase la Guardia Nacional sin capacitar. Y segunda, responsabilidad hacia los gobernadores y a los presidentes municipales porque le están sacando el bulto al toro. Con esas 2 medidas, ¿pudiéramos revertir estas cifras? Yo creo que con esas 2 medidas podríamos iniciar en revertir estas cifras, por supuesto que sí. Yo me iría a un paso mucho más fuerte, regresar a la Policía Federal, quitar a la Guardia Nacional y dejar al Ejército en sus funciones. Pero bueno, eso no va a pasar, entonces la propuesta que tú dices de preparar a la Guardia pues sería la opción, y sobre todo que los gobernadores y los presidentes municipales asuman su función y el gobierno federal le dé un seguimiento puntual a esto, porque el secretariado está muy desgastado, el secretario ejecutivo del sistema, no le dan seguimiento a lo que está sucediendo en los estados y pues tenemos las cifras cada vez más altas y parece como que ya nadie asusta que cada día tengamos más delitos en México. No, ya se ha convertido en un panorama normal el estar viendo que crecen las cifras, y ahora fíjate lo grave y lo lamentable que existe en México es que ya en las familias, en las reuniones de amigos, el que no ha sido víctima de un delito, de un robo, de un asalto, como que ya lo volteamos a ver así medio raro y decir, pues no serás tú el que está cometiendo los delitos, porque ya... O sea, pues sí, o sea, desgraciadamente sí, porque todos hemos sido víctimas de alguna manera, ¿no? Y como tú bien decías al principio, hay diferentes tipos de delito y hay unos más graves que otros, pero cuando a ti te sucede un delito, pues para ti es el más grave, ¿no? Cuando nada más tienes tu quincena y te la roban en el transporte público, pues es lo que tú tienes para darle de comer a tus hijos. Entonces sí creo que el gobierno no ha tomado las medidas suficientes. Me parece que lo que sucede con el gobierno federal es que el presidente pues manda desde las mañaneras, pero su gabinete no funciona a la misma velocidad que él y pues no tiene a las personas preparadas en los lugares indicados, desgraciadamente. Y él mismo se ha quejado, el presidente se ha quejado de que su gobierno, dice, la estructura del gobierno es un elefante reumático que no se puede mover con la velocidad con la que el presidente quisiera. Tú has tenido, Marilena Morera, tú has tenido contacto con él, has platicado, te has solicitado algunos datos, algunos comentarios, o por lo menos con su equipo de trabajo. Sí, mira, tuvimos muchas reuniones con su equipo de trabajo en transición, les presentamos muchísimos documentos, pero pues bueno, yo creo que los guardaron abajo de la mesa. Y he seguido en contacto con su equipo cercano durante estos meses de gobierno, sin embargo, bueno, pues tampoco no vemos respuesta, sinceramente. Qué malo está eso, qué grave lo que me dices, no hay respuesta. Pero tenemos que insistir, porque tú lo has dicho en otros foros, Marielena Morera, es que también el cambio y la actitud tiene que estar en cada uno de nosotros. Desde luego que no se trata de enrejarnos, porque esa no es la alternativa ni la solución, pero sí de alzar la voz, de exigir y de hacer visible lo que es invisible, para que nuestras autoridades puedan enderezar el barco, porque al parecer hay un capitán que no quiere escuchar lo que le dice el contramaestre, hay algo que no se está llevando del todo bien, pero el trabajo que ustedes realizan, Marilena, sirve precisamente para eso, y yo te invito para que próximamente podamos contar historias, que eso es bien importante, para que logremos hacer reflexionar al ciudadano para que participe más activamente y que podamos acercar a las autoridades para que también reflexionen sobre la necesidad de estos cambios, ¿no lo crees? Así es, mira, yo creo que a los ciudadanos lo que nos toca es cumplir con la ley y ser exigentes con la autoridad. En la medida que esto suceda, tendremos mejores autoridades, mientras los ciudadanos simplemente estemos en nuestros temas y no nos importe lo que le pase al otro, pues muy difícilmente van a cambiar las cosas en México. Difícilmente van a cambiar, exactamente, Marilena, si no nos preocupamos por el que está a un lado. Quiero felicitarte por el trabajo que realizas desde hace tiempo
incansable, consistente, ese denuedo con el que ustedes están todos los días machacando sobre los temas de la seguridad o la inseguridad para que esto se revierta, y ojalá próximamente podamos tener una mayor plática y, como te decía, que contemos esas tristes historias para hacer visible lo que es invisible, las víctimas. ¿Te parece? Te agradezco mucho tus palabras, por supuesto que sí, estoy siempre abierta a contestar sus llamadas. Muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo hasta la Ciudad de México. Un abrazo, hasta luego.